Les saludo a aquellos que no he saludado aún. El Señor les bendiga. Veo rostros nuevos entre nosotros. Queremos darle la bienvenida. Es grata su presencia en medio nuestro. El Señor les bendiga. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración pública y congregacional. Tu pueblo en todas partes del mundo se reúne hoy a adorarte, Señor, a rendir culto a ti, celebrando que, como dijo mi hermano, resucitaste de los muertos. Venciste la muerte y nos diste a nosotros esperanza, sabiendo que nosotros también resucitaremos contigo. Como tú lo hiciste, Señor. No somos dignos de conmiseración, al contrario. Tenemos una fe, una esperanza de la cual asirnos. Bendícenos en este tiempo también y te ruego que edifiques mucho a tu pueblo, Señor. A pesar de nuestro pecado y nuestra maldad, por favor, Señor. Edifícanos, acércanos a ti, ayúdanos a hacer tu voluntad y crea las virtudes cristianas que tú sabes que necesitamos. Créalas en nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Santiago, por favor. Santiago. Durante unos cuantos meses hemos estado estudiando la epístola de Santiago a los hermanos que estaban en la diáspora. Y vamos exactamente por el capítulo 5. ¿Ok? Los pasajes que nos toca abordar hoy son del 7 al 12. Del 7 al 12. Pero quisiese que leyéramos completo este contexto, por favor, del 1 al 12 para sacarle bastante provecho y que nuestras mentes estén ubicadas, tanto aquellos que estuvieron la semana pasada como aquellos que no. Dice así Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 12. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, importante por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hoy vamos a ver específicamente del 7 al 12. Pero antes quisiese decir y recordar que desde aquí se ha enseñado muchas veces de la dependencia a Dios o en Dios en situaciones difíciles, como por ejemplo la que pasa en nuestra nación. Hemos enseñado desde aquí la soberanía de Dios, hemos enseñado del amor de Dios, de su cuidado, de sus promesas, de nuestra esperanza futura, de la gloria que tenemos adelante.
Hemos enseñado en medio de la aflicción que pasamos como nación todas estas cosas para que actuemos como cristianos, mostrando a Cristo y cuidándonos los unos a los otros. Pero también se ha dicho claramente que nosotros debemos ser sal y luz del mundo, que debemos llamar el pecado por su nombre, señalar el pecado de los hombres y predicarle a Cristo. Eso lo hemos dicho. Debemos tener una manera de pensar bíblica, una manera de pensar cristiana, que nuestra visión de las cosas debe ser a la luz de lo que honra a Dios. Hemos tratado de informar nuestra cosmovisión. La hemos informado, lo hemos tratado para rechazar lo que no sea santo y puro. Hemos hablado de sistemas políticos, perspectivas sobre el origen del universo y de la vida. Hemos hablado de filosofías actuales que atentan contra la verdadera naturaleza y géneros que Dios creó en su soberanía. Pero algunos no han sabido guardar un sano juicio, un sano equilibrio, un sabio equilibrio en estas cosas. Debemos descansar en el Señor pacientemente, pero también hemos de ser aquellos que promuevan las verdades del reino de Dios y las defiendan. Ambas cosas. Pero algunos se van a los extremos. O se encapsulan en una actitud pasiva o se van al extremo, un extremo peligroso de hipercrítica, queja, entre otras cosas. Pero la verdad que hemos enseñado esto y aún hemos vivido o estamos viviendo momentos duros promovidos por hombres malos, momentos duros promovidos por hombres perversos. Y cuán difícil es ser paciente cuando conocemos la maldad de los que nos dañan, cuando es tan evidente. Y entendemos por ser nosotros los perjudicados el mal que nos han hecho y que nos siguen haciendo. Lo entendemos. Pero mis amados hermanos, eso es una cuestión sumamente difícil de llevar. Ser pacientes aún cuando conocemos el mal que nos han hecho. Qué duro se vuelve soportar la prueba piadosamente cuando aún tenemos a los malos sobre nosotros. La impaciencia nos gana y terminamos buscándole solución nosotros mismos. ¿No les ha pasado? Buscamos maneras de solucionar. Pero aún cuando no tenemos la posibilidad de alcanzar la solución nosotros mismos, empezamos a ser tentados a tener actitudes, posiciones y acciones que no dan gloria a Dios. Y tristemente nuestra mirada es quitada de la cruz. La impaciencia gana. La impaciencia es un enemigo acérrimo que usa aún nuestros sufrimientos y a quienes nos hacen sufrir para no ver a través de los lentes de Dios. Eso pasa. Para no ver a través de las promesas y los planes de Dios, eso lo hace la impaciencia. La impaciencia nos hace dudar de la mismísima providencia de Dios, ya sea por el tipo de aflicción o por el largo tiempo en el que uno se mantiene en la aflicción. La impaciencia nos lleva a cuestionar los caminos de Dios. Ante el maltrato, ante la injusticia, nos lleva a eso. La impaciencia nos lleva a reaccionar pecaminosamente y precipitadamente. La impaciencia nos lleva a quejarnos y murmurar. Nos hace irritables e intolerantes. Eso nos hace la impaciencia. Como diría alguien, la impaciencia quiere el cielo aquí y ahora. La impaciencia quiere el cielo aquí y ahora. El tema de nuestra porción de hoy es la paciencia. Qué buen tema. Qué buen tema y qué gran contexto en el que se presenta la paciencia. Estos hermanos vivían en una condición muy parecida a la nuestra o quizás un poco peor. Para lo que los llama Santiago es a la paciencia. Ellos dirán quizás, bueno, ya vimos el contexto anterior.
de lo que sucede, qué es lo que estaban haciendo los ricos. Y Santiago le llama la paciencia. Ellos dirán, Santiago, más paciencia. ¿Por qué ser pacientes? ¿Cómo serlo teniendo enemigos tan implacables que nos hacen tanto daño por ir tras sus propios intereses? Estos lectores sabían muy bien la aflicción por causa de la injusticia. Ellos estaban siendo afligidos por causa de la injusticia y de la opresión de los poderosos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, cuando Santiago nos habla de los ricos opresores y el uso de su dinero, nos enseñó también lo que le vendría a aquellas personas que han oprimido y han hecho mal a los otros. Miserias vendrían sobre ellos. Pronto llegaría el día de la matanza para ellos, porque han engordado sus corazones como para el día de matanza. Y definitivamente las consecuencias del pecado de estos hombres, al saber estos hermanos que estaban siendo oprimidos, las consecuencias del pecado de estos ricos seguramente fueron alentados. Al saber estas consecuencias, estos hombres se alentaban, cobraban ánimo, así como fue alentado el mismo salmista. En el Salmo 73, Asaf estaba envidiando a los impíos, la posición, estabilidad, el confort de los impíos, la fortaleza de su vida. Pero Asaf fue alentado a volverse a Dios al recordar el fin de esos impíos. Y recordé que el fin de ellos es. Y entendió que había sido un necio. Ellos fueron alentados, estos hermanos fueron alentados a saber las consecuencias del pecado de estos ricos. Pero también estos hermanos fueron exhortados en medio de las dificultades, de grandes dificultades. Estos hermanos fueron exhortados a no reaccionar impacientemente. Fueron exhortados a no reaccionar impacientemente ante las injusticias de esos opresores poderosos. ¿Se parece a nosotros un poco? Santiago consideró determinante exhortar a estos hermanos en ese contexto a cultivar una actitud de espera serena. Esperen, esperen. Y veremos nuestro pasaje de la siguiente manera. Vamos a ver la exhortación a la paciencia. Vamos a ver ilustraciones de la paciencia y vamos a ver aplicaciones de la paciencia. Y debo comenzar con la exhortación a la paciencia. Dice el versículo 7 del capítulo 5 de Santiago, si lee conmigo, por favor, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pero lo primero que se presenta es un imperativo. Por tanto, hermanos míos, la estructura de este pasaje es sencilla. Nos dice principalmente que seamos pacientes. Es un mandato. Pero al ver esto como un mandato, definitivamente nos está diciendo es que es nuestra responsabilidad hacer algo o tener algo. Es nuestra responsabilidad. Un mandato no es un imperativo donde hay que hacer algo fuera de nuestra responsabilidad. No. Cuando se nos manda algo, se nos impone una responsabilidad con ello. Entonces, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber ser pacientes. ¿Ok? No es algo opcional, pues. Nosotros debemos ser pacientes. Hacer todo lo necesario para que seamos pacientes es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, todo lo necesario. Cultivar la paciencia es nuestra responsabilidad. Trabajar intencionalmente con la ayuda del Espíritu de Dios para ser paciente
es nuestro deber. Es algo que debe estar en la lista de nuestros deberes diarios. No hay nadie aquí que se escape de las aflicciones. ¿Quién aquí nunca va a ser afligido y nunca ha sido afligido? No hay nadie aquí que se escape de las aflicciones, menos los creyentes que se nos ha dado, se nos ha concedido, se nos ha regalado el padecer, no solo el creer. Es un don de Dios el padecimiento para el creyente, dice la Biblia. Entonces nadie, ni el cristiano más cristiano, se escapa del padecimiento y la aflicción. Esté en Londres, esté en San Francisco, no de Asís, sino de los Estados Unidos. Tampoco en San Francisco de Asís. En ningún lado se escapa del sufrimiento, porque es un don de Dios, se nos ha concedido. Nadie. Todos hemos de sufrir. A todos nos toca alguna adversidad. Por eso todos necesitamos ser pacientes para asumir las pruebas, para asumir las aflicciones, las persecuciones, los sufrimientos piadosamente. Y ese es el anhelo de Santiago. Desde el principio ha sido el anhelo que ellos asuman las pruebas piadosamente. Piadosamente, es la voluntad de Dios que nosotros respondamos piadosamente ante la adversidad, hermano. Porque la adversidad es para nuestra santificación y para el avance de su reino, ¿sabe usted? Nuestra dificultad es para nuestra santificación y para el avance del reino de Dios. Por eso que Dios quiere que nosotros asumamos nuestras aflicciones con piedad. A algunos se le ha olvidado la paciencia, definitivamente. Parece que hemos perdido la definición de esta virtud tan importante como lo es la paciencia. Podemos decir nosotros hasta que hemos tergiversado la paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Quiero leer dos partes de este pasaje para que vayamos dándole forma a lo que es la paciencia. El versículo 7 del capítulo 5 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay un tiempo límite para la paciencia, no sé si se fijan, ¿no? Versículo 8 al final dice: ¿por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Vuelve a hacer alusión a esa verdad. Y permítanme hablar de la paciencia considerando estas dos afirmaciones que Santiago nos da en estos versos. Cuando nos preguntamos acerca de la esperanza que tiene el creyente, y usted se pregunta, ¿cuál es la esperanza que tiene el creyente? ¿Cuál es la esperanza? Debemos reconocer, por lo que dice la Biblia, que nuestra esperanza tiene que ver con la venida del Señor. Nuestra esperanza tiene que ver con la venida del Señor. La esperanza del creyente, a la luz de la Biblia, es que Jesús regrese por su iglesia y juzgue todas las cosas. Que Él venga, esa es nuestra esperanza. Queremos que Él regrese por su iglesia y juzgue todas las cosas. Es la esperanza del creyente. Y es importante recordar eso porque Santiago una vez más hace esta relación acá entre la paciencia y la esperanza del creyente. Santiago hace una relación entre la paciencia y la esperanza del creyente. Preguntemos al pasaje. Santiago, ¿cuál es la razón para ser pacientes? ¿Por qué estos hermanos deben ser pacientes? ¿Qué nos responde Santiago? Porque la venida del Señor se acerca. Por eso, porque la venida del Señor se acerca. Dios lo ha prometido y si Él lo prometió, Él lo hará. Así será. De modo que hay un momento trascendental para la vida de todo creyente que ocupa un lugar especial en su corazón. Hay un momento trascendental para la vida de todo creyente que ocupa un lugar especial en el corazón. Cristo volverá. Hasta la venida del Señor, dice este pasaje. Cristo volverá. Eso ocupa un lugar sumamente importante, o debería, en nuestros corazones. En medio de tanta aflicción, en medio de tanta tribulación,
En medio de grandes aflicciones, ¿qué nos mantiene en pie? ¿Qué nos hace ir adelante? ¿Qué nos permite seguir caminando? Nuestra esperanza. En medio de grandes aflicciones tenemos una esperanza. Eso nos motiva. Eso nos anima. Escúchese bien, mi hermano. La esperanza es lo que nos ayuda a tener paciencia. Aún más, dice Juan, que nuestra esperanza es la que nos ayuda a caminar en pureza, a purificarnos, a santificarnos. Parece que muchos no son pacientes o no se purifican a sí mismos porque no tienen clara la esperanza. No tienen clara una esperanza. No tiene la venida del Señor un lugar importante en su corazón. Ese es el motivo que nos da la Biblia. Fíjense que esperar y esperanza tienen algo en común. Tenemos esperanza porque esperamos algo. Tenemos esperanza porque esperamos algo. Y la paciencia es lo que nos ayuda a esperar. La paciencia es lo que nos ayuda a esperar. Por eso es que también nos dice Pablo que no nos entristezcamos por la muerte de nuestros hermanos en la fe como aquellos que no tienen esperanza. Eso nos lo dice Pablo. Pero con esa exhortación, Pablo reconoce que el mundo está lleno de gente desesperada, que no tiene esperanza. No se entristezca como los que no tienen esperanza. Él reconoce que hay gente desesperada en el mundo, que no tiene esperanza. Gente que no tiene nada en qué esperar. Y como ellos no tienen nada en qué esperar, por tanto buscan solucionar sus problemas por sus propios medios. Buscan solucionar sus problemas por sus propios medios. Como no tienen esperanza, buscan hacer justicia con sus propias manos. Como no tienen esperanza, buscan la venganza aquí y ahora. ¿Conocen algunos? Definitivamente, el incrédulo tiene toda su esperanza aquí en esta vida. Por eso decíamos que la semana pasada que el rico incrédulo no quiere morir. Porque tiene toda la satisfacción aquí, no quiere que las cosas cambien, quiere que todo sea así eternamente. Y hace graneros y acumula y acumula. Él no quiere morir. Y cuando que no tiene esperanza, se ve amenazado a sí mismo, o ve amenazado lo que tiene, lo defiende con todo. Lo defiende con todo lo que tiene. Porque descansa en sus propios recursos y en él mismo. Pero el creyente sabe que la historia terminará muy diferente como es hoy. El creyente sabe que la historia terminará muy diferente como lo es hoy. Los cristianos tenemos la esperanza de que Dios va a venir a poner orden en este mundo y dará su lugar a cada quien. Tan ordenado como que pondrá algunos a la derecha y otros a la izquierda. Esa es nuestra esperanza. Tenemos esperanza. Nosotros no esperamos, o no deberíamos, no esperamos pasar la eternidad aquí en esta tierra. Nuestra esperanza es el cielo nuevo y tierra nueva con Cristo. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza hace la diferencia en la vida de las personas. Por eso es que los cristianos son pacientes y soportan pruebas y tribulaciones, porque no son de este mundo. Por eso mismo, esa esperanza hace la diferencia, pues esa esperanza va a moldear la vida que nosotros llevamos en medio de las aflicciones. Hermanos, esa esperanza nos ha de moldear, nos dará una perspectiva diferente, una manera de actuar, de reaccionar, acciones diferentes. Estos hermanos a quienes Santiago escribe, eran aquellos, como lo describe anteriormente, eran robados. Ellos eran robados por los que tenían plata. Imagínense. No por uno que me pasó por aquí. No. El que tenía plata era lo que los robaban a ellos. Los oprimían. Ellos eran llevados a tribunales. Estos hermanos a lo que le escribe Santiago. Aquellos
eran condenados injustamente por los ricos que compraban y dominaban el sistema. Por aquellos que dominaban el sistema eran condenados injustamente. Por eso es que dice nuestro pasaje, justamente después de hablar de los ricos incrédulos, por tanto, hermanos, ellos eran estos que estaban siendo oprimidos. Pero a pesar de las grandes aflicciones, Santiago les dice que ellos no deben reaccionar como los que no tienen esperanza. No importa por lo que estés pasando, no reacciones como los que no tienen esperanza. No reacciones como el mundo reacciona. Eso es lo que está diciéndole. Y Santiago les recuerda esta esperanza porque sabe que siendo pacientes a la luz de esta esperanza, se hará la diferencia en cómo sobrellevan, cómo viven las tribulaciones. Habrá una diferencia. Habrá una diferencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? Un comentarista lo dice así: la paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces aún opresora. Repito, él dice: la paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces aún opresora. Soportar a los más malucos, pues, como diríamos nosotros aquí, a los más malosos. La paciencia es lo opuesto a ser de mal genio. Hay uno que no lo soporta a nadie, bueno, los cristianos lo soportan. La paciencia es lo opuesto a ser de mal genio. Él continúa diciendo: Dios exhibe paciencia cuando es lento para la ira, ante el hombre que continúa en el pecado aún después de numerosas advertencias. Y Dios exhibe la paciencia. Este mismo hombre dice: Santiago sabe que los lectores de su epístola no pueden defenderse de sus opresores. Por lo tanto, les insta a ejercitar la paciencia y a dejar estos asuntos en las manos de Dios. No deberían tomar el asunto en sus propias manos. Aún si pudieran hacerlo, dice él, no deberían tomar el asunto en sus propias manos. Dios ha dicho: la venganza es mía, yo pagaré. Yo pagaré. Hermanos, no estoy diciendo que la paciencia sea una actitud de mera resignación pasiva. No, estoy diciendo que es una actitud personal que nos capacita a no vengarnos de ningún modo ante la provocación. La paciencia es la actitud personal que nos capacita a no vengarnos de ningún modo ante la provocación, a no ceder ante las provocaciones. Paciencia. Es la paciencia la que nos permite seguir adelante honrando a Dios cuando otros ceden. El mundo está cediendo y nosotros seguimos adelante honrando a Dios porque somos pacientes, esperamos algo. Más coloquialmente, la paciencia es tener capacidad de aguante emocionalmente hablando. Es tener capacidad de aguante emocionalmente hablando. Es no reaccionar emocionalmente ante cualquier provocación. Paciencia. La paciencia mantiene los sentimientos bajo control. Pero también la paciencia es la perseverancia bajo la aflicción. Perseverancia bajo la aflicción, paciencia. Sentimos la carga, sí, claro está, y el peso de la prueba, seguro. Pero nosotros aguantamos y toleramos hasta que Dios quiera quitarnos esa presión. Aguantamos y toleramos hasta que Dios quiera quitarnos esa presión. Paciencia. De manera que la paciencia afecta a nuestro espíritu y nos da determinación de seguir adelante con una actitud piadosa. Afecta a nuestro espíritu y nos da determinación de seguir adelante de una manera piadosa, con una actitud piadosa. Eso lo hace la paciencia. Mis amados hermanos, la paciencia
nos hace poner nuestra mirada en aquel majestuoso futuro. ¿Sí? Nos pone la mirada hacia arriba y adelante. Eso hace la paciencia. Ser paciente ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La venida de Cristo. Porque la venida de Cristo habría de traer la justicia que tanto ellos anhelaban y que tanto nosotros anhelamos. La venida de Cristo ha de traer la reivindicación, la solución. La venida de Cristo ha de traer. En aquel momento los problemas de persecución e injusticia cesarán. El juez justo ha llegado. Tiemble todo perverso que le rechazó mientras pudo. Por eso es que la venida del Señor, mi amado hermano, es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Hermanos, debemos aprender a esperar en Dios con paciencia, manteniendo una postura cristiana, actitudes cristianas, con virtudes cristianas que den gloria a Dios por la forma que pasamos la aflicción. Que seamos reconocidos por cómo nosotros asumimos las aflicciones y las situaciones difíciles. Debemos tener una actitud cristiana así. Ser pacientes de esa manera. Ser pacientes. Si recordamos brevemente, capítulo 1, versículo 2 de Santiago. Deberíamos saberlo. Me encanta ese pasaje. Hermanos míos, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. He aquí la paciencia nuevamente. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué va a traer la paciencia cuando esté completa en nosotros? Vamos a ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gócense por las pruebas, porque las pruebas trabajan nuestra paciencia. Y una vez que la paciencia esté completa, serán perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Serán distinguidos por su paciencia, porque están caminando en pureza y santidad, asumiendo las pruebas piadosamente. Piadosamente. He allí la paciencia nuevamente. He allí la paciencia nuevamente. Pero vamos a hablar de las ilustraciones. Ilustraciones de la paciencia. Veamos qué nos dice aquí. Tenemos la primera en el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tenemos entonces aquí en el versículo 7 una ilustración acerca del agro, una vez más. ¿Sabe que Santiago es bueno con las ilustraciones, verdad? Él ilustra. Y muchas del campo, era su contexto. Y si una cosa he aprendido yo acerca de las producciones agropecuarias, es que el que trabaja en el campo debe ser paciente. El que no está dispuesto a esperar no puede ser labrador, no puede sembrar. De hecho, si extendemos un poco más la ilustración, no puede criar una vaca o un cochino, porque eso dura. Aún si produce pollo, ¿verdad, Elías? Hay que esperar un tiempito. Eso no es, dirían por el soplar y hacer botella. Hay que esperar. El que no está dispuesto a esperar no puede ser labrador, porque el que siembra tiene que esperar el periodo en que el cultivo crezca para luego cosechar. Y mientras espera, tiene que cuidar, regar, supervisar el cultivo. Tienes que esperar meses para luego ver el fruto. Pero no solo eso, el contexto de los agricultores en los tiempos bíblicos era un poco diferente al nuestro.
Porque ahorita tenemos sistemas de riegos avanzados y pozos profundos y lagunas y cosas, y donde no hay agua, hacemos que llegue el agua. Pero ya era un poco diferente. Estos agricultores en los tiempos bíblicos tenían que esperar la lluvia para poder ver un crecimiento en sus cultivos. Pero no solamente para ver crecimiento en sus cultivos, tenían que esperar las lluvias tempranas y tardías. En Palestina las lluvias tempranas eran las lluvias que venían desde octubre y noviembre hasta noviembre. Esas lluvias ponían el contexto adecuado para empezar a trabajar la tierra. Ellas hacían las tierras suaves para empezar a removerlas. Es un proceso. Se remueve la tierra primero y esa lluvia lograba eso, preparaba esa tierra. Luego ellos sembraban y tenían que esperar hasta las lluvias tardías de abril y mayo para que esa cosecha pudiese tener la hidratación debida. Ellos tenían que esperar todo ese tiempo, desde octubre hasta mayo, ratico ahí para verle fruto a la cosa. Tenían que esperar todo ese tiempo. Y hermanos, nosotros tenemos que esperar de la misma manera. No podemos pretender sembrar una semilla hoy y cosechar los resultados mañana. No podemos pretender eso. Seamos pacientes como el labrador. Seamos pacientes. Lo que Santiago nos está diciendo, dirigido por el Espíritu Santo, es que no nos desesperemos. No te desesperes. Esperemos, aguantemos. Hermano, no te desesperes. Aguanta, en otras palabras. Aguanta. ¿Quién es el que manda la lluvia para los labradores? Dios. ¿Y lo hace cuándo? A su tiempo. Y ellos esperan porque saben que Dios va a mandar la lluvia a su tiempo. Nosotros somos, ilustrando, labradores espirituales. No debemos desesperarnos. Sembramos en la iglesia, sembramos en la familia, sembramos en los amigos, sembramos en nuestras propias vidas. Pero no necesariamente veremos los resultados inmediatamente. No necesariamente veremos los resultados inmediatamente. Pero mi amado hermano, si usted ve un retoñito de lo que sembró, si usted llega a ver un retoñito, anímate, cobra ánimo, fortalece tu esperanza, sé paciente, fortalécete en paciencia. Quizás no es el tiempo de cosechar, seguramente que no, pero anímate, mi hermano, espera con paciencia. Dios te está permitiendo ver un crecimiento, qué bueno, y pronto verás ese fruto consumado, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Debemos entonces ser como los labradores, ser pacientes como ellos. Pero también tenemos otro ejemplo en el versículo 10. Vayan conmigo al versículo 10, por favor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Quién es el ejemplo ahora? Los profetas. Los profetas. Y algo que no podemos evitar si somos buenos lectores de la palabra de Dios es reconocer que los profetas soportaron muchas aflicciones también. Muchas aflicciones. Pero ellos fueron pacientes. Ellos fueron pacientes. Y ese ejemplo nos pide tomar Santiago, el ejemplo de los profetas. Pero una de las cosas que aprendemos del ejemplo de los profetas, que fueron afligidos en su tiempo y tuvieron paciencia, ellos fueron afligidos y tuvieron paciencia, pero lo que aprendemos, o una de las cosas que aprendemos de ellos, es que no debemos pretender que por estar sirviendo al Señor no seremos afligidos. No debemos pretender que por estar sirviendo al Señor no seremos afligidos. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos estaban ¿qué? Sirviendo al Señor, hablando en el nombre del Señor. No debemos pretender que no vamos a ser afligidos, no, porque yo soy un siervo de Dios. Algunos pretenden ser exonerados del sufrimiento por estar sirviendo a Dios o por ser siervos de Dios. De hecho,
Estos hombres hasta reclaman a Dios cuando les pasa así, cuando sufren. Y empiezan a arrebatar y a atar y a desatar y 7 nudos y hacen todo tipo de magias y conjuros y cosas raras para salir de la aflicción. Porque son siervos de Dios. Y con los siervos de Dios nadie se mete. Y así hacen. Pero la verdad es que aún los que hablaban en el nombre del Señor antes padecían. Ellos padecían. ¿Pero cómo lo hacían? Con paciencia. Con paciencia. Los profetas son un ejemplo de aflicción. Los profetas son un ejemplo de aflicción. Hermano, cuando tú ves un ejemplo, ¿es para qué? Para tomarlo, para seguir sus pisadas, para tener buenos resultados en lo que quieres hacer. Tú ves un ejemplo. Ok, ahora dame un ejemplo. Mi esposa es una, no, pero dame un ejemplo. Siempre me pide un ejemplo. Le da una idea y quiere seguir el ejemplo entonces. Bueno, aquí Santiago nos da como ejemplo a los profetas. Pero ¿de qué son ejemplos los profetas? Si usted lee el pasaje, ¿de qué son ejemplos? De aflicción y de paciencia. Son ejemplos de aflicción y de paciencia. Sufrieron y esperaron. Todos quieren seguir un buen ejemplo. Todos se animan a seguir a aquellos que le fue bien haciendo aquello. Pero ¿quién se anima con ímpetu a seguir el ejemplo de los profetas que padecieron y fueron pacientes en medio de la tribulación? Porque seguir el ejemplo de los profetas es estar dispuesto a sufrir como ellos sufrieron. ¿Quién se anima? Oye, yo quiero hacer eso, yo quiero ser, oye, a Isaías lo aserraron y lo partieron por la mitad, yo. ¿Quién? Pero todos deberíamos querer, anhelar el ejemplo de los profetas, de sufrimiento y paciencia. Hermanos, ni siquiera los siervos más eminentes del Señor estuvieron exentos del sufrimiento. No escaparon del maltrato y de la injusticia. No escaparon. A los profetas atacaron, persiguieron y mataron. Y ellos soportaron eso con paciencia. ¿Alguien quiere seguir ese ejemplo? Todos deberíamos seguir ese ejemplo. Es un buen ejemplo que nos da Santiago, no un mal ejemplo. Dios no quiso librar de la muerte a varios de estos profetas. No lo quiso. Y ellos fueron muertos en manos de sus opresores. Pero ellos fueron pacientes y esperaron en Dios, aún estando presente la muerte. El profeta de los profetas. El profeta. A ese profeta mataron. No trayendo la verdad de Dios, siendo él mismo la verdad de Dios. Siendo él mismo la palabra de Dios. Y aún así ese profeta sufrió la muerte. Y sufrió lo que sufrió también pacientemente. Hermanos, tengamos como ejemplo a los profetas que nos dieron ejemplo de fidelidad a Dios en medio de las aflicciones. Fidelidad a Dios en medio de las aflicciones. Fueron pacientes. Y usted puede hacer un estudio, porque el tiempo no me da para mencionar algunos. Pero puede ir estudiando cómo murieron, qué padecieron. Cómo algunos lo tiraron en unas cisternas. Cómo a otros no le creyeron. Cómo a otros lo aserraron. Tomen esos ejemplos, estudien esos ejemplos. Pero también tenemos otro ejemplo, otra ilustración. El ejemplo de Job. Tenemos a Job, aquí, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Algunos quizás tildarán algunos de, ¿cómo es esa palabra? De masoquista. Pero este pasaje dice claramente, yo creo que ustedes leen conmigo, he aquí tenemos por bienaventurados los que
sufren. Tenemos por dichosos, en otras palabras, muy felices a los que sufren. Santiago se volvió loco. Bienaventurado. Es como aquella locura que nos presentó de tener sumo gozo en diversas pruebas. Una vez más, Santiago sacando un poquito de sus locuras. Hermano, pero aquí dice claramente, tenemos por bienaventurados, era una verdad que estaba allí, a los que sufren. Nosotros tenemos una capacidad increíble de entender las cosas intelectualmente nada más. Leemos muchas veces que bienaventurados los que sufren, no sabemos la bienaventuranza, no conocemos los pasajes bíblicos que nos hablan de eso. Y exigimos ese gozo en otros cuando otros están sufriendo. Pero cuando a nosotros nos toca, parece que se nos acabó la teología del sufrimiento que teníamos en la cabeza. Se nos acabó. Bienaventurados los que sufren, yo no. Yo no. Nos ponemos a dar lástima. Cuando nosotros sufrimos, damos lástima. Nos revolcamos y la autoconmiseración es la norma. Es que pobrecito yo. Mira lo que me pasa. Qué duro esto. Llamamos la atención a lo que estamos pasando como dando lástima. No estoy diciendo que nosotros no debemos reflejar nuestras aflicciones ni nuestras necesidades. Estoy hablando de esa autoconmiseración. Esa ganas de dar lástima. Pero mi amado hermano, no sé si soy yo el disociado aquí, pero los bienaventurados no dan lástima. Los dichosos no dan lástima. Los dichosos no se autoconmiseran. Están gozosos de estar donde están. Por eso es que algunos definen bienaventurado como 2 veces felices, 3 veces feliz, muy, muy feliz. Ellos están contentos y gozosos por saber lo que están pasando. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos que hacer eso, o sea, que baje de nuestro cerebro a nuestros corazones y ver cómo Dios está obrando a través de las pruebas, del sufrimiento, para que seamos pacientes, para que seamos santos, para que le esperemos piadosamente, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo como Él nos mandó. Pero tenemos otro ejemplo de paciencia, que es Job. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job es un buen ejemplo de pasar con paciencia las aflicciones. Algunas personas se quedan simplemente con el caso de que Job terminó diciendo cosas malas contra Dios y teniendo una evaluación equivocada de sí mismo, creyendo que era incorrecto que él pasara por donde estaba pasando. Algunos se quedan allí. Pero la verdad es que la marca dominante del caso de Job es que él fue ejemplo de paciencia. Job fue un hombre que se mantuvo confiado en Dios. Cuando su esposa le tentó, él dijo, solo aquí. No, Señor. Dios dio y él quitó. ¿Ok? Él también dijo que aunque Dios lo matare, en Él esperará. Aunque Dios me mate, dijo él, en Él esperaré. Él fue paciente, él aguantó en medio del dolor y de la aflicción, aguantó a sus amigos. No hay nada más malo cuando tú estás en una aflicción y hay amigos que te están diciendo cosas raras. Y tienes que aguantar a esos amigos. Bueno, él aguantó hasta sus amigos que en medio de la situación difícil no aportaban al asunto. No estás aportando, dale. Uno dice cuando está en una aflicción, dale. Bueno, él los aguantó hasta este tipo de personas, sus amigos. Y continúa diciendo el versículo. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él relaciona lo que le pasó a Job con la misericordia y la compasión de Dios. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que en la vida de Job podemos aprender algo de Dios. En la vida de sufrimiento de alguien podemos aprender algo de Dios. Él entiende que de la vida de Job podemos aprender que el Señor es misericordioso y compasivo. Misericordioso y compasivo.
Y seguramente nos vamos a aquel final del libro de Job, donde Dios le da el doble, el triple, le multiplica lo que tenía. Si antes Job era rico, ahora sí es verdad que era rico. Algunos ponen su mirada allí, pero no, mi hermano. Nosotros no debemos esperar recompensa aquí en la tierra. No debemos esperar recompensas en esta tierra. Porque sin duda alguna lo que hoy está viviendo Job es mucho mejor que aquellos bienes que Dios le multiplicó cuando estaba vivo. Lo que Job está viviendo ahora es mucho mejor de lo que Dios le dio aquella vez. Él tiene una visión más amplia de lo que vendrá. Y su gozo está más cerca. Y su gozo está más cerca. Dios es misericordioso y compasivo con todos los suyos, mis amados hermanos. El sufrimiento que estemos pasando, el sufrimiento que pasaremos, no termina despojando a Dios de su misericordia y compasión. No, al contrario, todo lo que vamos a pasar muestra la misericordia de Dios en nosotros. No, Dios no es misericordioso y compasivo, nada, mira por lo que estoy pasando. No, mi amado hermano, Santiago nos dice que ese sufrimiento muestra la misericordia y la compasión de Dios. Santiago nos muestra que si nosotros somos pacientes, al final Dios mostrará su misericordia y compasión. De modo que debemos esperar con paciencia la manifestación de la misericordia y la compasión de Dios en nuestras aflicciones y sufrimientos. Debemos esperarla con paciencia. Un comentarista dice: Dios no está tratando de que la vida sea dura para los creyentes, sino que al contrario, Dios está mostrando su misericordia al ayudarles a desarrollar su personalidad y poner sus inversiones en el cielo, donde han de durar para siempre. Hermanos, estoy diciendo entonces, este comentarista nos ayuda a ver eso, que toda la tribulación es una muestra de misericordia de Dios, porque nos saca nuestra mirada de aquí y la pone en el cielo. Anhelamos más que Cristo venga. Anhelamos más estar con el Señor. Y nos despojan y sabemos que tenemos riquezas en los cielos, en Cristo Jesús. Hermano, si estás afligido y tentado a la impaciencia, si estás desanimado y no encuentras sosiego a tu aflicción, que muy posiblemente sea así. Si estás desanimado y no encuentras sosiego a tu aflicción, si no encuentras cómo ver la dicha y la esperanza, bueno, ve estos ejemplos. Ve estos ejemplos. Cobra ánimo recordando estos ejemplos que están aquí para estimularnos y recordarnos que Dios es misericordioso y compasivo, porque Jesucristo volverá. ¿Ven? Finalizando, aplicaciones de esta paciencia. Creo que una de las aplicaciones para esto es que, de hecho, lo propone un pastor, es que debemos cuidar del uso de nuestras lenguas. Debemos cuidar el uso de nuestras lenguas. Versículo 9, capítulo 5. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí. El juez está delante de la puerta. Está cerca. Hermanos, no os quejéis. Podríamos decir también, no murmuréis unos contra otros. Pero este griego literalmente comunica que no gimáis, no giman. Comunica un murmullo medio reprimido de impaciencia y de duro juicio. No hecho fuerte ni libremente. Es un gemido entre los labios de impaciencia y de duro juicio. Y se aplica, hermanos, no os murmuréis de esta manera unos contra otros. Y llenos de impaciencia. Contexto. Ellos estaban siendo tentados a reaccionar como hombres naturalmente, como los hombres naturalmente lo hacen. Los hombres en su pecado reaccionan de una manera importuna, o sea, de una manera equivocada.
Y ellos estaban siendo tentados a reaccionar de la misma manera. Estaban siendo tentados a quejarse, a murmurar en medio de las tribulaciones. Pero eso nada más le pasaba a ellos. Nosotros no nos quejamos ni murmuramos en medio de las tribulaciones. Y esa tendencia a quejarse aún los unos contra los otros, vive con la tendencia a exponer nuestras frustraciones contra otros, aunque no tenga nada que ver con el asunto. Cuando estamos pasando por cierta opresión o aflicción por causa de ciertas personas, tendemos a hablar más de la cuenta acerca de los que nos afligen y de los que no nos afligen también. Nos ponemos sensibles. Recordamos algo de esa persona que no debemos decir, lo exponemos, nos quejamos, le tratamos mal por cualquier cosa que nos diga o nos dijo. Esa es nuestra tendencia como pecadores. En medio de las tribulaciones nos ponemos sensibles a cualquier acción contra nosotros, presente o pasada, y nos quejamos los unos contra los otros, y murmuramos, y recordamos cosas, y nos quejamos. Es como cuando una esposa tiene un día terrible con los hijos y luego llega el pobre esposo. Se le guinda por cualquier cosa, o viceversa. Podemos ventilar nuestra frustración contra otro. Y Santiago nos dice que tengamos cuidado cuando estemos pasando por estas cosas. Cuidado con darle rienda suelta al hablar. Las aflicciones no son una excusa para que tú estés murmurando ni quejándote el uno contra el otro. No es una excusa. Porque podemos caer en la injusticia nosotros mismos, que nos quejamos de injusticia. Nos quejamos de injusticia y aplicamos una justicia impetuosa e injusta contra los otros. Podemos nosotros mismos ser presa de esa injusticia, ¿o no nos pasa? Y si somos presa de eso, nos quejamos y pecamos. ¡Ay, cuán sensible! No, pues. Estoy que me cortan. No os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. Lo que está diciendo, Dios va a tomar en cuenta esas quejas. Dios quiere que asumamos las tribulaciones de una manera piadosa. Y si nos quejamos y murmuramos los unos contra los otros en medio de las tribulaciones, Dios va a decir, pobrecito, es que ahora, mira, es que ahora es difícil el problema. No. Seréis condenados. Dios va a tomar en cuenta eso. Él está a la puerta. ¿Qué significa? Estamos aquí nosotros quejándonos los unos contra los otros, ¿y saben quién está en aquella puerta? Él está a la puerta. Es más o menos eso. Pensamos que tenemos derecho de decir cualquier cosa cuando estamos bajo presión. Parece que podemos atacar a otro porque estamos bajo mucha presión. Dios no considera ese pecado como superficial, mi hermano. Dios ve eso como pecado y así lo llama. Ni siquiera las aflicciones son una excusa para que tú estés pecando y quejándote y murmurando los unos contra los otros. Por eso advierte, he aquí ese juez está delante de la puerta. Dios toma en cuenta esa actitud. Dice un comentarista, habiéndolos exhortado a la paciencia en soportar los males de parte de los malvados, ahora los exhorta a tener un espíritu longánime para con las ofensas de sus hermanos. Cálmense, tengan un espíritu longánime, paciente, soportador para con las ofensas de sus hermanos. De manera que no os quejéis los unos contra los otros. Aplicamos esto entonces, una manera de aplicar el ser pacientes es guardando nuestra manera de hablar, nuestro hablar. Debemos cuidar el uso de nuestras lenguas cuando estamos en tribulaciones. Pero en segundo lugar viene algo sobre los juramentos. En ese mismo contexto, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y fíjese bien que justamente del versículo 11 viene una conjunción adversativa que
Santiago la coloca aquí, o mejor dicho, Reina Valera la traduce aquí, pero sobre todo, es decir, que te estoy dando recomendaciones, pero sobre todo, en medio de esta situación, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Algunos piensan que este versículo está desprendido del resto, pero yo creo que no. Este versículo está incluido en el contexto que nosotros traemos, que habla de la paciencia. Tiene relación. La idea es la siguiente. La idea es que bajo presión, si nosotros nos encontramos bajo un trato injusto, la tendencia es hablar con más énfasis y hasta con exageración. La tendencia es hablar con más énfasis y hasta con exageración. La cultura de los juramentos en esa época era algo muy dominante. Y para aseverar los asuntos recurrían a juramentos. Y empezaban a jurar por todo para que diese poder a su palabra. Muchos se veían ante la presión a jurar, cedían al juramento, y más cuando estaban siendo perseguidos o atribulados. Y juraban por diferentes cosas. Y como se encontraban en dificultades, apelaban al último juez. ¿Quién es el último juez? Dios. Juraban fácil y comúnmente en el nombre de Dios. Y usaban el nombre de Dios en vano o lo usaban incorrectamente. Juraban fácilmente, lo usaban el nombre de Dios en vano. Juraban comúnmente en el nombre de Dios. Santiago les dice que no cedan a la presión. No cedan a la presión. Ellos deben cuidar el hablar. De modo que no está prohibiendo los juramentos. En el contexto apropiado, escúchese bien, y con las salvedades oportunas, ha de jurarse, ha de hacerse votos, como lo explica la Confesión de Londres de 1689 en el capítulo 23 de los juramentos y los votos lícitos. No está prohibiendo los juramentos absolutamente, él está hablando en un contexto. Lo que hace Santiago, al igual que lo hizo el Señor Jesús, es amonestar a que sus palabras y compromisos no sean dichos con ligereza. Digo cualquier cosa, pasaría el paso. No con ligereza. Cada palabra que decimos es importante. No es necesario estar jurando por todo. Nuestra palabra debe ser firme en medio de cualquier situación. Bajo presión o no, en aflicción o no, nuestra palabra debe ser firme. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Para que no caigáis en condenación. Cito nuevamente otro comentarista. Toda palabra debe ser verdadera, dice él. Todo debe ser abierto y honesto. Como Dios oye todas las palabras, para los cristianos debe ser como si todas nuestras afirmaciones fuesen un juramento hecho delante de Dios. Repito, como Dios oye todas las palabras, para los cristianos debe ser como si todas sus afirmaciones fuesen juramento hecho delante de Dios. Y más considerando, mi amado hermano, lo que dice el Señor Jesús. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que usted y yo hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Esa es la idea. Esa es la idea. Debemos cuidar nuestra manera de hablar, no caer bajo la presión y no jurar. Debemos más bien establecer nuestra palabra como ciertísima sin estar apelando continuamente a lo que tiene que ver con Dios, su trono, su nombre. Esa es la idea de este pasaje. Sean pacientes, no tienen que estar jurando, que no cedan ante la presión. Y por último, a manera de aplicación, la paciencia debe ser cultivada y practicada. Hay algo que hacer. Hermano, usted y yo tenemos algo que hacer para cultivar la paciencia. Dice Pablo, vestidos. ¿Vestidos de qué? Como escogidos de Dios. ¿Qué hacen qué? Santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La paciencia forma parte del atuendo que debemos usar como cristianos, mi hermano. La paciencia forma parte del atuendo que debemos usar como cristianos. Nosotros tenemos que alimentar nuestra esperanza con la doctrina del regreso de nuestro Señor Jesús.
Santiago toma por sentado la verdad del regreso en gloria del Señor Jesús y comunica que esta es una verdad que ha de impactar todas las esferas de nuestra vida y debe ayudarnos a esperar. ¿Qué nos debe ayudar a esperar? La venida del Señor Jesús. Estos hermanos lo creían y Él se lo mantiene, se lo recuerda, se lo menciona para que una vez más sean afectados, animados. Como dice el versículo 8, para que fortalezcan sus corazones, para que afirmen sus corazones en medio de cualquier dificultad. Es una esperanza, mi amado hermano. Informar, alimentar nuestra paciencia con la esperanza. Es una esperanza que continuamente nos lleva a permanecer tranquilos, en paz, a ser obedientes, a caminar en santidad, a soportar con paciencia, a ser tolerantes. Nosotros esperamos cuando los cielos se abran. Nosotros esperamos cuando Cristo desciende en gloria y estaremos con Él por siempre. Eso es de alimentar nuestra esperanza, nuestra paciencia. Debemos alimentar nuestra esperanza con el regreso del Señor. ¿Ok? El regreso del Señor, ese es el motivo. Que no tiene fecha para que todas las generaciones esperen sin tropezar la gloriosa venida del Señor. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo vendrá. Pero eso es para que estemos en todo momento atentos. Siempre alimentando eso para vivir piadosamente. En un contexto de abuso, mi amado hermano, de injusticias, la paciencia es presentada como algo absolutamente necesario para nuestra perseverancia en la tribulación. Mi amado hermano, cuando estés en aflicciones, date una repasadita por Santiago. Lee esto. ¿Quieres soportar piadosamente las aflicciones? ¿Quieres? Contigo, mi hermano. ¿Quieres soportar piadosamente las aflicciones? Sé paciente. Espera en Cristo. No murmures. No te quejes injustamente contra tu hermano. No te dejes llevar por las presiones de las dificultades y no exageres las cosas. No uses tu palabra ligeramente. Ve el ejemplo del labrador, ve el ejemplo de los profetas, ve el ejemplo de Job y recuerda que tenemos por dichosos a los que sufren. Afirma tu corazón porque la venida del Señor se acerca. Dichoso eres en el sufrimiento cuando descansas y esperas al Señor Jesús. Señor nos ayude. Señor, gracias por este tiempo. Por favor, Señor. Por favor, Señor, que podamos vivir pacientemente, ser pacientes hasta la venida tuya, Señor. Ayúdanos. Que ese sea el motivo, el propósito, Señor, el objetivo de todos nosotros, estar con el Señor y que eso nos fortalezca. Afirme nuestros corazones, Señor. Aléjanos del pecado en medio de la prueba. Aléjanos del pecado en medio de la aflicción, por dura que sea, Señor. Tú sabes que estamos viviendo en un contexto parecido, Señor, al que vivieron nuestros hermanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a considerarnos bienaventurados antes que desdichados, Señor. No somos desdichados por estar en este país. Bienaventurados somos. Dichosos somos, Señor. Te damos gloria a ti. Por favor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.